días, iglesia. ¿Cómo amanecen? Bueno, me alegra verle, saludarle. Quiero que por favor busque en su Biblia Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Ubíquese por favor ahí en Lucas, en el capítulo 13. Vamos a estar mirando el versículo 1 hasta el versículo 9. Pero vamos a mirarlo como en dos partes. Vamos a leer primero del versículo 1 hasta el versículo 6, o 5. Luego vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. El título de la enseñanza esta mañana es ¿Arrepentidos o pereceréis? ¿Sabe? Ese era un título muy común hace varios años en las predicaciones de las iglesias. ¿Arrepentidos o pereceréis? Hay una predicación muy famosa de un predicador que se llama Jonathan Edwards, que dice, el título era una cosa así aterradora como pecadores en manos de un Dios airado, una cosa así. Y bueno, y hoy quiero usar ese título simplemente porque son las palabras de nuestro Señor Jesús en ese mismo pasaje. Ahorita tú te vas a dar cuenta cuando lo estemos leyendo. Vas a comprobar precisamente eso. Lo que tenemos ahí, ese título, obedece a las palabras del Señor Jesús para nosotros. Y quiero decirte eso esta mañana. Arrepiéntete o vas a perecer. Arrepiéntete. ¿Por qué es importante esto? ¿Sabes? El mismo Señor Jesús comenzó su ministerio con esas palabras. Lo primero que él dijo cuando se presentó en público fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el mensaje del evangelio, el mensaje de los creyentes comienza con arrepentimiento. Y era un llamado a tomar una respuesta porque el que estaba en medio de ellos era Jesús, y con eso el reino de los cielos estaba siendo real en medio de ellos. Y hoy día es necesario volver a pensar eso, pero quiero que pienses qué significa arrepentirse. Vamos a tratar de responder un poco, ¿cómo sabemos si estamos arrepentidos? Quiero que tratemos de responder a otra pregunta, y es ¿qué debo hacer para arrepentirme? Cada una de estas preguntas voy a darle respuesta en la enseñanza de esta mañana, pero mi objetivo es que tú entiendas la importancia de arrepentirte, que tú comprendas por qué arrepentirte. Ahora usted me dirá: pastor, pero si nosotros ya somos cristianos, y entonces, ¿cómo así? ¿Vamos a dar un mensaje solo para gente nueva? Bueno, vas a descubrir en la enseñanza que tú también necesitas arrepentirte. Pero antes oremos para que Dios sea hablándonos esta mañana. Amén. Señor, bendícenos esta mañana con tu palabra. Háblanos a través de ella. Gracias porque podemos adorar tu nombre, glorificarte y exaltarte a ti. Pero te pedimos que nos hables, que instruyas nuestras mentes y nuestros corazones, por favor, Señor. Háblanos esta mañana. Te lo pedimos. Amén y amén. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más que pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, versículo 4, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiero que en primera instancia usted se fije en algo que nos sucede a nosotros. Pensamos que no necesitamos arrepentirnos.
¿Qué sucede cuando nosotros pensamos que no necesitamos arrepentirnos? Eso es algo común que nos pasa a nosotros. Mire, tenemos aquí dos casos trágicos, dos historias trágicas. Primero, unos galileos que van a la fiesta en Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas a Dios, pero de repente algo pasó y Pilato los manda a asesinar. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que hicieron, pero los galileos históricamente fueron gente rebelde, gente que estaba en contra de todo el dominio romano. Probablemente algo hicieron que molestó a quién, a Pilato, y los mandó a asesinar. Pero el relato también parece indicar que la sangre de ellos, su sangre fue mezclada con los sacrificios y las ofrendas que ellos estaban ofreciendo a Dios. Por lo tanto, era más aterrador lo que estaba pasando. Gente que viene a adorar a Dios y resulta asesinada, y su sangre mezclada con los sacrificios. Y el segundo caso también es trágico. Gente que está en Siloé. Siloé era un estanque. Recuerda que el Señor Jesús sanó a un ciego en el estanque de Siloé. Y Siloé, parece que ahí se aparecía un ángel, dice ahí, de vez en cuando, y entonces cuando se movían las aguas, el que primero llegara ahí quedaba sano. Pero ¿qué fue lo que pasó en este caso? Ese estanque, esa piscina, estaba cerca a la muralla, y parece que la muralla cedió, cayó sobre 18 hombres y los aplastó y los mató. Dos casos trágicos, dos situaciones terribles, situaciones que ninguno quisiera pasar, y eso le están contando ¿a quién? Al Señor Jesús. Ellos le están diciendo: mira lo que pasó con los galileos, mira lo que pasó con estos. Bueno, el Señor Jesús en realidad es el que cuenta la historia de los 18 hombres que murieron en el estanque de Siloé, pero quiero que te fijes en algo. Ellos le dicen a Jesús estas cosas por una sencilla razón. Ellos piensan que los galileos y esos 18 hombres hicieron algo malo y están pagando el precio de eso malo que hicieron. Por eso murieron como murieron. Ahorita me viene a la mente lo que está pasando en Israel. Terrible. Las imágenes y por ahí hay videos de lo que pasó el 7 de octubre y de lo que ha venido pasando a lo largo de estos días. Terrible. Y tú has tenido uno de dos pensamientos, o quizás los dos. El primer pensamiento que se viene a la cabeza para nosotros los creyentes es: Dios, ten misericordia de tu pueblo elegido. Y oramos por ellos. Pero el otro pensamiento es: ¿eso les pasa por haber rechazado a quién? A Jesús. Y bueno, ciertamente sí. Usted sabe, en la Biblia está anticipado que cuando ellos se alejaron de Dios y rechazaron a Dios, todas las maldiciones iban a caer ¿sobre quiénes? Sobre ellos. Pero nosotros, al igual que los que le cuentan a Jesús esa historia, tenemos la tendencia a ver lo que le pasa a otros como tan terrible y nunca nos miramos a nosotros mismos. Qué tan fácil que es ver la paja en el ojo de mi amigo y no la viga en mi ojo. Qué tan fácil que es. ¿Sabes qué estaban pensando estas personas? Que esos galileos estaban pagando el precio de haber hecho algo malo, por rebeldes, por eso los mataron. Y ellos le cuentan a Jesús como el que está diciendo: si ve lo que le está pasando a esos israelitas, es que eso es rechazar a Jesús, terrible. Eso se gana uno la ira de Dios, y no, terrible. Eso es lo mismo que estaban haciendo esos que le contaban a Jesús. Es lo mismo que nosotros podemos hacer cuando pensamos del pueblo de Israel o de alguien a nuestro lado que está pasando una situación dura. Quizás tú conoces a alguien que haya atravesado por crisis económica y ahora esté en la bancarrota, y usted está simplemente diciendo: no, es que cuando la gente hace las cosas mal, Dios juzga. ¿Por qué yo afirmo que ellos estaban haciéndolo con esa actitud? Por la respuesta del Señor Jesús. Él les dije: ¿ustedes creen que esos son más culpables que los otros? Es decir, ellos en su mente estaban ¿qué? Juzgando. Pensaban que no necesitaban ¿qué? Arrepentirse. Pensaban, al igual que quizás muchos de nosotros, pensaban que no necesitamos de Dios, que ya somos cristianos, que los que necesitan arrepentirse son los que están ¿dónde? Afuera.
Allá afuera hay hartos que están en pecado. Vaya ese pastor, el mensaje debe ser ¿para quién? Para ellos. Ellos son los que deben arrepentirse o si no van a perecer. Pero nosotros ya estamos en la iglesia, nosotros ya conocemos el mensaje, nosotros ya venimos hace tantos años a buscar a Dios. Pues que arrepentirnos. Vemos simplemente lo mal que lo están atravesando y ciertamente sí que lo pasan mal. Ve uno la vida de la juventud hoy día alejada de Dios, pero sumidas en un caos de identidad, no tienen identidad. Sumidas en la esclavitud, si no es a las drogas, entonces es a la internet, si no es a la internet, entonces es a la opinión de tal o cual persona. Nosotros vemos las consecuencias de estar lejos de Dios. Nosotros vemos constantemente las consecuencias de gente que no se arrepiente, las vemos, son notorias. Pero a nosotros no nos están diciendo nada. Solamente pensamos que ellos necesitan arrepentirse, que nosotros estamos bien. Qué fácil que es ver los errores en otros y no verlo en nosotros. Qué fácil que es pensar que los que necesitan acercarse a Dios son los que están afuera y no nosotros. Qué fácil es creer que los que se deben arrepentir son los que están en el mundo y no nosotros. Es fácil pensarlo así. Muy fácil. Pero también quiero que te fijes en la respuesta del Señor Jesús. ¿Cómo el Señor Jesús le responde a ellos? ¿Por qué es importante que tú te arrepientas? Si no vas a perecer. Quiero que nos fijemos un poco en la respuesta del Señor Jesús. Ahí el pasaje dice básicamente: el Señor Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, también pereceréis igualmente. La respuesta del Señor Jesús contiene 3 elementos que quiero que tú te fijes. El primer elemento que tiene esa respuesta del Señor Jesús es una pregunta. ¿Pensáis que ellos eran más culpables que los demás galileos? ¿Eran los galileos? Estaban hablando de galileos. Luego pregunta: ¿pensáis que esos 18 que murieron en Jerusalén eran más culpables que los habitantes de Jerusalén? Y hoy la pregunta está para ti: ¿ustedes piensan que los israelitas o esos jóvenes que están en el mundo sufriendo por causa del pecado son más inocentes de lo que es usted? Perdón, más culpables de lo que es usted. ¿Usted piensa que esa persona que usted conoce, que ha tomado pésimas decisiones y hoy está pagando las consecuencias de eso, es más culpable de lo que es usted? Esa pregunta, ese dardo que manda el Señor Jesús al corazón de ellos que están hablando, hoy también es para ti. ¿Tú piensas que los que están sufriendo son más culpables de lo que eres tú? O lo mismo, en otras palabras, ¿te crees más inocente que aquellos? Esa es la pregunta que tú tienes que responder hoy. Ya no es qué fácil es ver la paja en el otro, qué fácil es creernos perfectos. Qué fácil es creer que no debemos nada. Qué fácil es imaginarnos y vernos a nosotros sin errores. Miren, nuestra característica normal y común y corriente es condenar y criticar al otro. Eso es fácil para nosotros. Siempre estamos viendo lo que el otro hace mal. Siempre. Pero mirar nuestros errores, mirar nuestras fallas, mirar nuestras faltas, reconocerlas aún para nosotros mismos, sin tener que decírsela a otro, es difícil. Hay gente que cree que es perfecta y se lo cree de verdad.
No solamente es que se lo diga a otros, sino que ellos creen en sí mismos que no tienen errores. Hago un ejercicio con el Ministerio de Alabanza en el ensayo, y es el de, estamos leyendo un libro y tratamos de meditar en ese libro y pensar. Y entonces ayer hablamos, y bueno, hemos hablado estos días de muchas cosas, y entonces hablamos de la ira, hablamos de la envidia, hablamos de los celos, hablamos de, bueno, otra cantidad de cosas ahí, el egoísmo. Y yo trato de que ellos en el grupo Alabanza, porque lo hago yo mismo, piensen, cuando hablan de la envidia, ¿yo soy envidioso? Que piensen. Y tú deberías pensar exactamente lo mismo, con todas las cosas. Es fácil ver en otros que son mal geniados. Y sí, ¿cómo es de mal geniado? Y usted, no, es que yo pues, de vez en cuando. Es fácil ver en el otro como es de inconstante, le falta madurez espiritual y no nos damos cuenta de nuestra inmadurez. Y entonces una de las preguntas que les hacía es, diga, ¿usted es envidioso? Sí, pues todos decimos sí. Bueno, no falta el que diga, no, yo no me creo envidioso, pero todos somos envidiosos. Y después les hacía una pregunta para ayudarlos a pensar más, dígame en qué es envidioso. Ahí es más difícil porque... Y después otra pregunta, ¿qué decisiones malas ha tomado por culpa de la envidia? Les hago pensar. Porque necesitamos ser conscientes de lo mal que actuamos, de lo mal que hay en nuestro corazón, y no solamente como una generalidad. Todos somos pecadores. No, tú necesitas ser consciente en realidad de aquello que está mal en tu corazón, de aquello que está mal en tu vida. Porque tienes que arrepentirte. La pregunta que hace el Señor Jesús hoy también es para ti. ¿Acaso piensas que los demás son más culpables de lo que eres tú? Pero el segundo elemento en la respuesta del Señor Jesús es una afirmación. Y la afirmación es no, radical, tajante. No eran más culpables, no. Y con esa respuesta, con esa afirmación que hace el Señor Jesús, Él establece la culpabilidad de todos. Todos nosotros somos ¿qué? Culpables. Así como esos galileos o como esos 18 que murieron aplastados por ese muro que cayó sobre ellos, así como ellos son culpables, nosotros también. Y tú necesitas reconocer que eres culpable. ¿Por qué sigues aquí? Bueno, ahorita vamos a ver un poco eso, ¿por qué sigues acá? Pero necesitas reconocer que también eres culpable. Como todos son culpables, yo también lo soy, y tú necesitas reconocer eso. Uno de los defectos más o las cosas más difíciles para que una persona se convierta a Cristo es su incapacidad de reconocerse culpable. Cuando una persona cree que no tiene culpa, nunca se va a rendir a los pies de Cristo. No necesita. Él cree que no necesita, pero cuando es consciente de su culpabilidad, inmediatamente acude a la respuesta para librarse de la culpabilidad. ¿Y es quién? Cristo. Así que cuando el Señor Jesús dice, no son más culpables, está hablando también a ti. Tú también eres culpable, igual que todos los que sufren. Juzgamos a los israelitas por haber rechazado ¿a quién? A Jesús. No, y antes lo crucificaron. No, mire esa gente negando al Mesías, al Salvador. ¡Ja! Y nos creemos superiores a ellos cuando somos igual de culpables. No estuvimos hace 2000 años allá, pero si hubiéramos estado, habríamos sido esos sacerdotes que decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Igual habríamos hecho. Habríamos escogido a Barrabás y no a Cristo. Igual. Y el tercer elemento que tiene la respuesta de nuestro Señor Jesús es un llamado. Y entonces el llamado involucra a él, arrepiéntanse o van a perecer, arrepentíos. Y entonces la pregunta que hay que responder, ¿y qué es el arrepentimiento entonces? Bueno, el arrepentimiento no es esa contrición, esa compunción, ese dolor y ese pesar
que hay en nuestro corazón cuando hacemos algo mal, es decir, remordimiento. Eso no es el arrepentimiento. Hace parte, pero no es exclusivamente el arrepentimiento. ¿Sabes? El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. La palabra que se utiliza ahí en el idioma original habla es precisamente eso, cambiar la manera de pensar, cambiar la mente. En el Antiguo Testamento el arrepentimiento hablaba de cambiar de dirección. Entonces cuando alguien se arrepentía era porque iba por acá, me arrepiento y me voy por acá. Eso es arrepentimiento. ¿Y cómo entendemos eso entonces en nuestra vida? Si no es esa contrición y esa compunción que podemos sentir, si no es ese sentirse, ese remordimiento, aunque debes sentir remordimiento cuando fallas, cuando haces algo mal, sino que no se puede quedar en eso, porque si te quedas en esa parte, de nada sirve, porque hay gente que se pone muy triste por lo mal que hace, pero nunca lo cambia. ¿Se ha visto el borracho, no? El borracho llega a la casa todo borracho. Perdóneme, llega con el pollo asado. O gallina. Perdóneme, y bueno, etcétera. Pero a los 8 días vuelve y se emborracha. Y llega con otro pollo asado. Y a los 15 días. Y van 30 años y el mismo cuento. Pero él se siente mal. Usted habla el otro día con ese borracho que está enguayabado. Sí, es que uno, no me siento mal. No, es que. Pero ¿por qué se sigue emborrachando? Porque él solamente se ha quedado en el primer paso. Sentirse ¿qué? Mal. Se tiene un remordimiento. Pero no hace nada. Arrepentirse no solamente es ese remordimiento, sino que implica ese cambio de mentalidad, que es que tú vas en una dirección y ahora vas para la otra. Así que arrepentirse es cambiar lo que estás haciendo. Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero luego sigue, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Ese versículo es arrepentimiento. El que los confiesa con dolor, con vergüenza, pero además hace algo adicional, se aparta. Eso es arrepentimiento. Así que si tú quieres tener una pequeña definición de lo que es arrepentimiento, entonces es el cambio de mentalidad que trae cambios drásticos en la vida de una persona. Eso es arrepentimiento, un cambio en nuestra mente, en nuestros corazones, que trae cambios drásticos en nuestra vida. Y yo tengo que preguntarte a ti, en este momento, ¿estás arrepentido? Solo como un dolor y un remordimiento y un pesar por las cosas que haces mal. Ahorita, como ya dije hace unos minutos, todos somos culpables. Usted ya... En el parque de Nueva Generación cantamos algo con los niños y les decimos que lo canten tristes. Hay un pedazo de la canción de las 4 cosas más importantes que dice: yo he pecado, y le decimos cántelo triste, yo he pecado, y después digan alegres: y Dios me ha librado. Y les decimos que lo hagan así tristes. ¿Ese es tu nivel de arrepentimiento, solo una tristeza? Pasa que cada vez que vienes a la iglesia y escuchas una enseñanza, sí te sientes mal y como el publicano, yo soy pecador, pero no haces nada. Eso no es arrepentirse. Qué patético que es ese borracho que cada 8 días está con el mismo cuento y con el mismo pollo asado y nunca cambia. Eso es patético. Pero eres igual tú si estás con los mismos dolores. Bueno, no te emborrachas, pero si te arrepientes solo, pero no cambias, eres igual que ese borracho. ¿Ese es tu arrepentimiento? ¿Solamente un remordimiento? ¿Un pesar, un dolor de lo que has hecho mal? Ahora, no quiere decir que usted no se sienta mal, bajo ninguna circunstancia. Entonces ahora, porque los niños cuando uno canta la canción lo hacían así, yo he pecado, y uno le decía, venga, ¿cómo va a decir así como yo he pecado, como si estuviera feliz? No, uno no se arrepiente así. Sí, el Salmo 51 precisamente nos habla de tristeza. Cuando usted lee el Salmo 51, usted ve al rey David totalmente que entristecido por lo que ha hecho. Este es un salmo que hay que leer con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada.
pero no te puedes quedar ahí. El arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de dirección, un cambio en tu mente que también es tu corazón que te va a llevar a nuevas cosas. Entonces, ¿estás cambiando de dirección? ¿Estás cambiando tu forma de vida? Si la respuesta es no, no estás arrepintiéndote. Si la respuesta es sí, estás haciéndolo. Vas bien. Pero en tercer lugar, quiero que se fije en la importancia del arrepentimiento porque es parte del fruto que Dios espera de tu vida. Hemos hablado harto en la iglesia del fruto. Nuestras vidas deben dar fruto. Y uno de esos frutos es el arrepentimiento. Ya sabe, el arrepentimiento no solo como una tristeza y como un remordimiento, sino como tristeza, remordimiento y un cambio de dirección. Pero miren las palabras del Señor Jesús a partir del versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y vino al viñador, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Mire esa parábola tiene una fuerte relación con lo que está pasando antes. No la podemos leer desconectada. Esa parábola tiene que entenderse en el contexto del arrepentimiento. Arrepentíos o pereceréis. ¿Por qué es importante que tú entiendas eso y por qué hoy hablamos de arrepentimiento a gente que está viniendo a la iglesia hace 30 años, hace 15 años, hace 5 años? Porque tú necesitas arrepentirte todo el tiempo. Constantemente necesitamos arrepentirnos. Mira lo que dice la parábola y tratemos de analizarla. Primero se presenta una higuera. La higuera es un árbol que en el antiguo Israel simbolizaba prosperidad. Tanto era así que la higuera parece que daba varias cosechas al año, y el Señor Jesús, cuando habla de la higuera, está pidiendo que la higuera dé siempre ¿qué? Fruto. Así que es una contradicción un árbol como la higuera que no dé ¿qué? Que no dé fruto. Además aparece otro elemento. ¿Lleva cuántos años esta higuera sin dar fruto? 3 años. Está sembrada además en medio de una viña. Una viña era un lugar muy cuidado porque el fruto de la vid necesita un buen terreno, un terreno muy bien organizado, abonado, etcétera. ¿Para qué? Para dar fruto. Y la higuera está en medio de eso. Las mejores condiciones están dadas para que ese árbol dé fruto. ¿Pero qué está pasando? No hay fruto. Ahora, el árbol de la higuera no produce un higo, produce muchos higos. ¿Sí? Hoy nosotros conocemos eso como la breva. ¿Sí? El brevo que nosotros conocemos es la misma higuera. ¿Sí? Usted ve un árbol de brevas, eso, un mundo de brevas, ¿cierto? Harta breva. Y entonces el Señor Jesús está colocando esta ilustración. Un árbol que debe dar fruto, mucho fruto, no está dando fruto, y además han pasado ¿cuántos? 3 años. Llega el momento y él dice: quite esa higuera porque está inutilizando la tierra, y aparece un personaje, el viñador, que le dice: no, venga, déjeme un año más, abonamos este terreno para que dé fruto, y si no da fruto en un año, pues quítela. ¿Sabes, hermano? Tú eres esa higuera. Israel era esa higuera y tú eres esa higuera. Israel, que era el árbol que debía dar fruto, porque era el pueblo escogido por Dios, porque era el pueblo elegido, debía estar siempre dando fruto, no una cosecha ni 2 al año, todos los días, todo el tiempo debía estar fructificando. ¿Cuál fruto se esperaba de Israel? Arrepentimiento, buenas obras. ¿Sabes? Es algo muy constante en los profetas, hablar en términos de arrepentimiento, pero de una manera muy práctica. ¿Qué pide Dios de ustedes? Que no hagan latrocinio, que no opriman al huérfano, que no opriman al extranjero, que a los ricos les dice que no opriman a los pobres, que no hablen mal del prójimo, que no haya adulterio, que no haya violencia. Es decir,
Dios estaba pidiendo arrepiéntanse y ¿cómo? Vivan bien. Hagan las cosas correctamente. Y eso no lo hizo Israel. Lean los profetas y se dan cuenta las críticas que hacían los profetas. Los ricos oprimen a los pobres. Los pobres maldicen a Dios, hablan mal de Dios. Todo en Israel era una cosa contraria a lo que se esperaba de Israel. Pero también tú eres así. Tú has sido bendecido por Dios. Tú has sido rescatado de las garras del enemigo. La sangre de Cristo te ha librado del poder de Satanás, del poder del pecado. Pero debes dar fruto, hermano. Eres esa higuera plantada en un buen terreno que debe estar dando fruto año tras año, mes tras mes, década tras década. Debes estar dando fruto. ¿Cuál? Vivir bien, arrepentimiento, cambio de dirección. ¿Lo estás haciendo? Si miramos tu vida, si analizamos la forma en que estás viviendo, ¿es evidente en ti el fruto o no? Juan 15, que también habla de una vid, ya no es una higuera sino una vid, habla de una realidad. Dice, todo pámpano que no dé fruto es cortado y echado ¿dónde? A la hoguera. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Este árbol no da fruto, córtelo, eso para carbón sirve. Pero el fruto que debía dar, no. ¿Estás dando el fruto que debes dar? Por eso el título del mensaje es ese: arrepentíos o pereceréis. No los de afuera. Ellos tienen que arrepentirse, claro, y les predicamos, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas rendir tu vida a Cristo y decir, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi vida, tengo que ir adelante en frutos dignos de arrepentimiento, es decir, vidas que agradan a Dios. Pero hay algo más en esa parábola. 3 años y 1 año más. Y esos 3 años, ¿sabes de qué hablan? De la paciencia de Dios. ¿Por qué murieron los galileos? Evidentemente sí eran culpables, obvio, pero no más culpables que todos los demás galileos. Ellos estaban pagando el precio de su maldad. ¿Por qué están padeciendo los israelitas hoy día? Sí, son culpables, claro. Han negado al Salvador. Siendo el pueblo escogido, siguen sin dar el fruto. Sí. Pero ¿por qué no hemos muerto nosotros? Porque si miramos acá, también hay gente que no da fruto. Igual que esos israelitas. Igual que el pueblo de Israel, los judíos hoy día. ¿Por qué muchos que están afuera sin reconocer a Cristo como su Señor y Salvador siguen vivos? Por algo que es la paciencia de Dios. Que en medio de la circunstancia, como dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, pasa por alto las maldades. Y ese pasar por alto no quiere decir que ya se olvidó de ellas como si no existieran, no. Simplemente tiene que paciencia. Y el libro de Pedro dice exactamente lo mismo. Que Dios tiene paciencia con todos porque no quiere que se pierdan, sino que todos que se salven. Eso es. Y entonces Dios lo que está teniendo es paciencia contigo. Si no has dado fruto, el fruto que corresponde, Dios está teniendo ¿qué? Paciencia. Pero hay una advertencia. Córtela, dice la parábola. Y sale el viñador. 1 añito más, abonémosle, 1 añito más. Y si no da fruto, cortémoslo. Vi anoche una película, era como un documental de la vida de un evangelista, Billy Graham.
O sea, está muy bien hecho. Si usted lo puede ver, véalo, está en Amazon Prime. Búsquelo ahí. Billy Graham. ¿Sabe cuántos años murió Billy Graham? 99 años. Yo creo que le faltaron 2 meses, 3 meses para cumplir los 100 años. Dice que Billy Graham, cuando empezó su ministerio, junto con él iba a sus campañas con 2 que le cantaban y otras personas, un equipo como unas 10 personas más o menos, pero con los 3 más cercanos hicieron un compromiso. Ellos, y yo quiero encontrar ese documento, pero hicieron un compromiso. Dijeron, nunca vamos a permitir que el dinero se convierta en la motivación de lo que hacemos. Estas fueron las determinaciones que ellos hicieron. Otra de las determinaciones que ellos hicieron fue que él viajaba mucho sin su esposa. Entonces, otra de las determinaciones que él hizo con ellos fue, vamos a cuidarnos de las mujeres. No porque las mujeres sean el diablo, ¿no? Sino por lo que puede pasar. Y 3, la otra, él dijo que se iba a cuidar de convertirse él en el mensaje, en la persona importante y no en Cristo. Él hizo esas 3 determinaciones en su vida, junto con esos personajes. Cuando yo anoche vi, y eso lo vi entre lágrimas, porque a mí eso me conmueve mucho, ponerme a ver las biografías de esos grandes hombres, me conmueve mucho, y yo veía 1918 y murió en el 2018, yo decía, uy, él no fue cortado, él dio el fruto que debía dar, y Dios se lo llevó en paz, después de muchos años. ¿Sabes qué dice la Biblia en el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la... Yo veo en Billy Graham eso, un hombre que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios, que dio fruto, y ahí está, 99 años. Yo pensaba y decía, uy Señor, yo quiero vivir hartos años. Yo decía, Señor, toca dar frutos porque tu palabra es verdad, creo en tu palabra. Y mira, hermano, tú necesitas dar fruto, tú necesitas arrepentirte. No como si estuviéramos volviendo otra vez a entregar nuestra vida al Señor Jesús, como a ese día que nos convertimos a Cristo. No, ya no, eso fue una vez y Dios hizo un cambio en nuestro corazón, pero día tras día tenemos que estar viendo lo que está mal en nosotros y arrepentirnos y cambiarlo, viendo lo que debe ser corregido y cambiarlo y avanzar en ser más como Cristo. Ese es el fruto que tú debes dar, y esa parábola nos advierte precisamente eso: el que no da fruto será cortado. Y piensa un momento, ¿estás dando el fruto que debes dar? Hay gente que lucha con vicios, están siendo esclavos de un vicio. ¿Te has arrepentido? No solamente como una tristeza, sino realmente para cambiar tu mente y tu corazón y dejar ese vicio. Tú tienes el poder de Dios que obra en ti para vencer. No hay excusa, hermano. No hay excusa. Hay gente que lucha con el desánimo. Hay gente que hoy puede estar luchando con el desánimo. No es un vicio, sino el desánimo. No siento ganas de alabar a Dios, no siento ganas de leer. Parezco un muerto viviente, como que me muevo, pero no sé. Bueno, ¿te has arrepentido de esa actitud? Nosotros no podemos venir ante la presencia de Dios o venir a ofrecerle alabanza con una actitud así. Quizás te estás luchando con amargura. Alguien te hirió, te lastimó y tú has dicho con tus labios lo perdono, pero aquí en el corazón no ha habido perdón. Pues tienes que decir, Señor, me arrepiento porque no he querido perdonar, he querido odiar, mantener eso aquí guardado y me está afectando. Probablemente eres una persona pésima para administrar su dinero, le debes dinero a todo el mundo. Arrepiéntete y cambia tu manera de vivir.
porque eso es lo que Dios está esperando de ti. Y pueden haber muchas más cosas, pero arrepiéntete, si no, el juicio vendrá. El juicio vendrá. Arrepentidos o pereceréis. Eso es lo que debe quedar en tu mente. Debes arrepentirte. Póngase en pie, por favor. Y hay una invitación que tenemos que hacer. Y la invitación es eso, al arrepentimiento. Y tú cierra tus ojos y empieza, arrepiéntete. Eres tú y Dios. Tú más que nadie conoces las cosas que deben ser cambiadas en tu vida, por las cuales debes arrepentirte. Tú las conoces. Yo no las conozco. Por lo tanto, eres tú el que debe acercarse en este momento a Dios y decirle: Señor, me arrepiento de esto, perdóname, por favor. Cambia mi mente y cambia mi corazón. Díselo. Y si hoy tenemos una persona que no haya entregado su vida a Cristo Jesús y entiende esto, que es necesario arrepentirse, porque no solamente somos nosotros hoy que creemos en Jesús los que nos arrepentimos diariamente, sino que tú que no has rendido tu vida a Cristo Jesús debes hacerlo. Él es la esperanza para tu vida. Y si no te acercas a Él, tendrás que pagar el precio de tus pecados. Y aunque hoy estés con vida y sigas adelante pensando que eso no es real, ten la plena seguridad que se cumplirá. Un día vendrá el juicio y tendrás que responder cara a cara ante Dios por tus pecados. ¿Y tienes manera de responder por eso? No, ningún hombre puede responder ante Dios por sus pecados. Pero hay una esperanza y es Cristo, nuestro Señor Jesús. Él entregó su vida por ti y solamente tienes que creer en Él. Solamente tienes que creer y entregar tu vida, arrepentirte de lo mal que has actuado hasta ahora y decidir vivir para Dios. Y se operará un milagro en tu vida y empezará una nueva vida. Empezará un nuevo camino. Y si hay alguien así esta mañana, levante su mano. Si hay alguien que reconoce: yo necesito el perdón de Dios porque he vivido alejado de Él. Si hay alguien así, levante su mano, no tenga temor. Si hay alguien que no ha rendido su vida a Cristo Jesús, levante su mano. Ese es un momento muy importante y esta es una decisión trascendental. La más importante que tú puedas tomar en tu vida. No postergues esa decisión. No lo postergues. Eres tú y Dios. Y si no te has arrepentido, si no has rendido tu vida a Cristo Jesús, es el momento para hacerlo. Es el momento para hacerlo. Señor, aquí estamos. Mira las manos que se han levantado. Mira aquellas personas que están rindiendo su vida a ti en este momento. Te pido, Padre Celestial, que perdones sus pecados. Tú pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname. Te necesito. Perdóname. Cambia mi corazón. Díselo. Espíritu Santo, confirma en ellos tu perdón, tu amor, tu gracia. Habla a su espíritu y a sus corazones y hazles entender que ahora son hijos tuyos. Hazles entender estas verdades, Señor, por favor. Aquí estamos, Señor. Y nos arrepentimos de nuestra indolencia, de nuestra actitud de crítica, de nuestra incapacidad, Señor, de reconocer nuestras faltas. De nuestra autocomplacencia, creemos que todo lo tenemos bien y lo hacemos bien. Perdónanos, Señor, por favor. Perdónanos, Padre Celestial, por favor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén.